esperando y que el paciente en este caso pueda lograr una respuesta favorable contra su enfermedad. Entonces, ya como sus compañeras nos van a explicar, todo depende bastante del ciclo celular, porque muchos de estos quimioterápicos van a actuar en una fase específica del ciclo celular. O sea, cada quimioterápico va a tener una acción específica, entonces por ese motivo ustedes habrán visto que muchos de los esquemas de tratamiento para estas neoplasias consisten de distintos tipos de fármacos, porque estos fármacos van a destruir la célula en un tipo de fase específico. Va a venir otro quimioterápico, lo va a destruir en otra fase y así sucesivamente. Entonces, la idea del tratamiento de las neoplasias hematológicas se basa en la poliquimioterapia, que permite atacar a las células en distintos tipos de su fase de replicación celular. Entonces, algunas destruyen, algunas quitan suplementos o vitaminas importantes, ¿no? Para la célula tumoral para que no prolifere. Algunas, por ejemplo, hacen que su armazón, su arquitectura no pueda, en este caso, formarse. Entonces, cada quimioterápico va a tener un mecanismo de acción distinto, que es lo que sus compañeras nos van a explicar a continuación. Entonces, ¿quién nos va a exponer el día de hoy? Sí, Aló, doctor, buenas tardes. buenas Disculpe, tardes. doctor, ¿podría esperar 5 minutos más? Es que mi compañera tiene problemas para ingresar. Ya, no te preocupes, ya. Entonces esperamos ahí en línea y Gracias. apenas tu compañera pueda, ya lo compartes, ¿ya?
Doctor, buenas tardes. Ya podemos empezar, doctor. ¿Qué tal? Ya, pueden comenzar. Sí, ya vemos la presentación y la escuchamos. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre agentes quimioterápicos en hematología. Los integrantes serán Guamán Espinosa, Tatiana Isabel, y quien les habla, Huertas Chirre, Medina Vanessa. Siguiente, por favor. En resumen de contenido, bueno, vamos directo a la definición. Vamos a ver que dentro de los pioneros va a destacar Paul Ehrlich, considerado uno de los padres de la quimioterapia, además del descubrimiento de la radiografía por Wilhelm Conrad. También vamos a ver el uso de modelos tumorales que realizó en animales y el desarrollo de procedimientos quirúrgicos por Halsted contribuyeron a un avance del tratamiento del cáncer. En cuanto a los agentes quimioterápicos, se van a utilizar principalmente en diversas neoplasias, como entre ellas leucemia mieloide aguda, el linfoma de Hodgkin y el mieloma múltiple. También respecto a las bases biológicas de la quimioterapia, estos fármacos van a actuar sobre células que se van a dividir rápidamente mediante tres mecanismos principales. El primero vamos a tener el daño en el ADN, donde los fármacos se van a lesionar el material genético de las células cancerógenas, impidiendo su correcto funcionamiento. En el segundo mecanismo vamos a tener la inhibición de la síntesis del ADN y ARN, donde se va a bloquear la producción de moléculas necesarias para la replicación y la síntesis de proteína. Y también vamos a tener el bloqueo de la mitosis, en la cual se va a impedir la formación del uso mitótico o la separación adecuada de los cromosomas, evitando que la célula se divida. También vamos a ver cómo puede verse afectadas las células sanas de rápida división, como la médula ósea, produciendo pancitopenia, las mucosas causando mucositis y los folículos pilosos provocando alopecia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la epidemiología, vamos a observar que la quimioterapia va a constituir uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de estas enfermedades hematológicas debido a su elevada incidencia y mortalidad a nivel mundial. En cuanto a la incidencia, las neoplasias van a representar aproximadamente el 7% de todos los cánceres que han sido diagnosticados en el mundo. Además, cada año se va a registrar alrededor de 1.4 millones de casos nuevos, los que las convierte en un importante problema de salud pública, ya debido a su frecuencia y por los costos asociados al tratamiento. Vamos a ver también a los tipos más frecuentes, como el linfoma no Hodgkin, la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfolítica crónica, el mieloma múltiple y el linfoma de Hodgkin. En cuanto a la distribución por edad, la incidencia va a aumentar progresivamente conforme aumenta la edad. Se dice que cada 1.5 casos va a aumentar por cada 100.000 habitantes entre los 0 y 14 años. Bueno, ahí tenemos una tablita donde se puede apreciar mejor la incidencia. En cuanto a la mortalidad, vamos a tener que las neoplasias hematológicas van a representar aproximadamente 5.5% de todas las muertes por cánceres en el mundo. Esta mortalidad va a depender del tipo de neoplasia, del acceso al diagnóstico temprano, también va a depender de la disponibilidad de tratamientos y de las condiciones socioeconómicas de cada región. Siguiente, por favor. Ya, vamos a tener en cuanto a la patogenia. Ya, en cuanto a la patogenia, vamos a tener la eficacia de los agentes quimioterápicos en hematología que van. ¿Has avanzado la diapositiva?
Ya, cuanto a la patogenia, se va a ver la eficacia de agentes quimioterápicos que van a depender principalmente de la intensidad de la dosis administrada, la sensibilidad de células tumorales y los mecanismos de resistencia, las cuales van a estar desarrollados por las neoplasias hematológicas. Vamos a tener que la intensidad de dosis, va a haber una relación directa tanto entre la intensidad de dosis y la respuesta tumoral. Vamos a tener que la dosis más alta va a aumentar la probabilidad de remisión, pero también va a aumentar un riesgo de toxicidad. Acá va a ser el objetivo que tiene que alcanzar la máxima eficiencia con la mínima toxicidad tolerable. Y en cuanto tenemos a tener la resistencia a fármacos, esta resistencia va a ser inherente o primaria, también va a ser adquirida o secundaria y va a constituir una de las principales causas de fracaso terapéutico. También vamos a observar acá en la imagen la resistencia inherente, cuáles sus características van a ser propias de una célula tumoral. Va a poseer una menor sensibilidad inicial a los fármacos. También va, en cuanto a la resistencia adquirida o secundaria, se puede apreciar una exposición va a aparecer después de una exposición al tratamiento. Va a tener una selección clonar de células resistentes. Vamos a tener también mutaciones y teorías de Golding-Goldman. Bueno, acá las mutaciones van a ser aleatorias en la población tumoral y estas van a generar subclones resistentes. Según esta teoría, la probabilidad de resistencia va a aumentar con el tamaño tumoral y con el uso de monoterapia. En cuanto a la resistencia a multidrogas, esta va a ser mediada principalmente por la expresión de la glucoproteína P. Las funciones de esta glucoproteína es actuar como una bomba de flujo, la cual va a expulsar los fármacos fuera de la célula. También va a disminuir la concentración intracelular del fármaco y va a conferir una resistencia a múltiples agentes quimioterápicos. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones, en cuanto al cuadro clínico, vamos a encontrar los síntomas que van a depender del tipo de neoplasia, del grado de infiltración medular y de la afectación de órganos y tejidos. Tenemos el linfoma no Hodgkin. Bueno, acá los síntomas generales van a incluir fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria y fatiga. Estas manifestaciones, entre las manifestaciones específicas, van a destacar la adenopatía indolora en el cuello, axila o ingles, también la hepatoesplenomegalia y el dolor abdominal o torácico, los cuales se va a dar debido al crecimiento de masas. Además va a poder afectar ganglios linfáticos y órganos extranodales. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, los pacientes suelen presentar fiebre o infecciones frecuentes como fatiga, debilidad, pérdida de peso y anorexia. Las manifestaciones específicas van a incluir anemia con palidez, disnea, también van a incluir trombocitopenia con petequias o sangrado. También va a estar dentro de estos neutropenia con infecciones recurrentes y dolor óseo o articular. Todo esto se va a deber a la proliferación de blastos mieloides en la médula ósea y la sangre periférica. En cuanto a la leucemia linfocítica crónica, se va a caracterizar por fatiga, infecciones recurrentes, pérdida de peso leve, una fiebre ocasional. Entre las manifestaciones específicas se van a encontrar linfocitos persistentes, adenopatías, indoloras, hepatoesplenomegalia y en fases avanzadas vamos a encontrar anemia y trombocitopenia. La enfermedad se va a producir por una acumulación de linfocitos B maduro tanto en la sangre como médula ósea y en tejidos linfoides. En cuanto al mieloma múltiple, los síntomas generales van a incluir fatiga, pérdida de peso, infecciones recurrentes y debilidad. Las manifestaciones específicas más importantes van a ser el dolor óseo,
especialmente en la costilla, columna, pelvis. También vamos a tener acá a la anemia, la hipercalcemia, que pueden producir náuseas, estreñimiento, confusión y la insuficiencia renal. Se debe esto a la proliferación clonal de las células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. En cuanto al linfoma de Hodgkin, el paciente va a presentar fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria y prurito. Entre las manifestaciones específicas destacan las adenopatías indoloras, principalmente cervicales. También va a destacar la esplenomegalia y la tos o disnea cuando van a existir masas mediastínicas. Su característica principal va a ser la proliferación de células red Stenberg en los tejidos linfoides. Siguiente, por favor. Ya, ahora daré paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, voy a mencionar algunos principales tipos de fármacos. En este caso, vamos a tener que los principales tipos de fármacos se van a dividir en algunos grupos, ¿no? Como pueden ser el grupo antimetabolitos, los agentes alquilantes, los alcaloides de plantas y los antibióticos antitumorales. Hablamos del primer grupo, que en este caso serían los antimetabolitos. Estos van a ser antifólicos y como un ejemplo o el más común es el metotrexato, ¿no? Ya más adelante voy a hablar de este medicamento más a fondo. Luego tenemos otro medicamento como el PM3X, luego el 5-fluorouracilo. Ahora, con respecto al otro grupo, los alcaloides de planta, tenemos los alcaloides de la vinca, ¿no? Como la vincristina, la vinblastina, vinorelbina, entre otros, ¿no? Que también ya más adelante voy a mencionar. Tenemos los otros fármacos que pueden ser los epipodofilotoxinas, como ejemplo tenemos la etoposide, ¿no? Luego tenemos los alcaloides del tejo, entre ellos tenemos los más comunes, paclitaxel, cabazitaxel, ¿no? Luego tenemos los otros fármacos que vienen a ser derivados de la camtotecina, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el topotecan, ¿no? Ahora, el otro grupo vendrían a ser los agentes alquilantes. Estos se van a dividir o subdividir en clásicos y en nitrosureas, ¿no? Entre los clásicos tenemos el tiotepa, el ciclofosfamida, que es el más común, el ifosfamida, etcétera, ¿no? Entre los nitrosoureas tenemos a la carmustina, que es la más común, tenemos a la lomustina, etcétera. Ahora, en el último grupo tenemos de principales fármacos, tenemos a los antibióticos antitumorales, ¿no? Dividido en subgrupos, por ejemplo, tenemos a la antraciclina, esta como ejemplo tenemos a la doxorubicina, de la cual también voy a mencionar más adelante, tenemos a la ipirubicina, mitomicina C, bleomicina, entre el otro grupo tenemos a la cisplatino y derivados. En este caso tenemos como ejemplo a la ciplastino, al carboplatino, ¿no? Y en el otro subgrupo tenemos a la miscelánea, ¿no? En este caso vamos a tener a fármacos como dacarbazina, eribulina, etcétera, ¿no? Siguiente. Ahora, hablando ya un poco más a fondo de estos fármacos, como había mencionado, vamos a hablar del metotrexato, ¿no? Su mecanismo va a ser que va a inhibir la hidrofolato reductasa y va a alterar la síntesis de purinas, ¿no? Y pirimidines. Su efecto puede ser tóxico y por eso se debe vigilar, ¿no? Y la toxicidad, o sea, para que sea tóxico va a depender mucho de la dosis y del tiempo que vamos a administrar ese medicamento. En tanto su vía de administración, esta se puede administrar por vía oral, parenteral e intratecal, ¿no? Y la infusión va a ser controlada, prolongada, pero no menos de 4 horas. La vida media de este medicamento va a ser de 3 a 10 horas y se va a excretar vía renal, ¿no?
de un 80 a un 90% se va a eliminar por la orina. Entre sus efectos secundarios vamos a tener que este medicamento puede causar estomatitis ulcerativa, ¿no? Este es el efecto más común. Luego tenemos que pueden ocasionar también escalofríos, fiebre, mareos, alopecia, acné, ¿no? Faringitis, diarrea, hematemesis y otros efectos. Siguiente. Ahora hablamos del pemetrexed, ¿no? Este como mecanismo de acción va a ser que este va a bloquear la acción de una determinada sustancia del cuerpo que puede contribuir a la multiplicación de células cancerosas, ¿no? Su vía de administración va a ser que esta se va a administrar por vía parenteral y en combinación con otros medicamentos en quimioterapia como primer tratamiento para un determinado cáncer de pulmón no microcítico, ¿no? Que se ha extendido a tejidos cercanos a otras partes del cuerpo. En este caso, la inyección se puede presentar en solución, ya sea líquida, pero también se puede encontrar en polvo para mezclar con líquido e inyectar en la vena, ¿no? Por 10 minutos. Por lo general se va a administrar uno cada 21 días. Como efectos secundarios tenemos que este puede ocasionar náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, pérdida de apetito. Por ejemplo, se puede perder para poder saborear los alimentos, ¿no? No se siente el gusto, alopecia, sarpullido, picazón, dolor de articulaciones, desmayos, etc. Siguiente. Ahora, hablamos del 5-fluorouracilo, ¿no? Como ya había mencionado, va a ser un antimetabolito para el tratamiento de cánceres de tanto de mama, colon, recto, estómago y páncreas, ¿no? Y este se puede presentar en forma incluso hasta de crema, ¿no? Para tratar queratosis actínica y ciertos tipos de cánceres de la piel, ¿no? De células basales. Como su mecanismo de acción vamos a tener que se ha utilizado en el estudio para el tratamiento de otras enfermedades, pero también para los tipos de cánceres. Este va a impedir que las células elaboren ADN y es posible que destruya células cancerógenas, ¿no? Inhibe la división celular por bloqueo de la síntesis de ADN y por formación de ARN de estructura defectuosa. Su vida media, tiene una vida media de 16 minutos y se distribuye en tumores, mucosa intestinal, médula ósea, hígado y otros tejidos. Esta, a diferencia de los otros fármacos, va a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y se va a distribuir por todo el líquido cefalorraquídeo, en el tejido cerebral. Esta se va a metabolizar en el hígado y en las células dianas se excreta por la orina en una hora en un 90%, ¿no? Y no se recomienda usarlo en niños, pero sí es seguro el uso en ancianos. Siguiente. Ahora hablamos del otro fármaco que vendría a ser el ciclofosfamida, ¿no? Se va a metabolizar a nivel hepático en su forma activa, ¿no? Como vía de administración tenemos que va a ser de absorción oral y biodisponibilidad mayor al 75%. Su vida media va a ser intravenosa, es de 3 a 12 horas. Su vía de administración se puede presentar, o su forma de administración, esta se puede presentar en frascos de 200 a 1000 miligramos, ¿no? También en polvo y también se puede encontrar en pastillas, en comprimidos de 50 miligramos. Siguiente. Ahora hablamos de la carmustina, ¿no? Esta va a pertenecer a la familia de los agentes alquilantes. Su acción va a ser retardar o detener el crecimiento de las células cancerógenas en todas sus fases de vida, ¿no? Y se usa para tratar diversos tumores cerebrales, ¿no? También se puede usar junto con la prednisona para tratar el mieloma múltiple o para el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? Como segunda línea de tratamiento. Su vía de administración va a ser que se administra
Vía endovenosa en una infusión lenta de al menos 2 horas y se aplica cada 6 semanas. A veces puede ser en dosis bajas, una vez al día por 2 días consecutivos cada 6 semanas. Entre los efectos secundarios que puede causar este fármaco vamos a tener anemia, leucocitopenia, vómitos, diarrea, alopecia, dolor en el pecho, prurito, mareos, disfunción pulmonar, etcétera. Siguiente. Ahora hablamos del otro fármaco más común que viene a ser la vincristina, ¿no? Como bien lo dice ahí, su mecanismo de acción va a interferir con los microtúbulos que forman los haces mitóticos, ¿no? Durante la metafase e interrumpe el ciclo celular. Esta va a detener la mitosis en metafase con dispersión y desorganización del material cromosómico. Ahora, con respecto a su farmacocinética, esta se va a distribuir en los tejidos y se fija a los eritrocitos y plaquetas, ¿no? Se metaboliza a nivel hepático en un 50% y se va a excretar en las 72 horas, ¿no? El 66% mediante la bilis y heces. Este va a ser como un fármaco natural o metabolito. Su vida media va a ser de 23 a 85 horas y la vía de administración, esta solamente va a ser exclusivamente de vía parenteral. Se prefiere administrar como bolo porque consigue mayor concentración plasmática, aunque durante menor tiempo. Siguiente. Ahora hablamos del otopósido. Como bien dice ahí, su vía de administración y su dosis va a ser que se administra por vía oral de 50 a 100 miligramos durante el día, ¿no? Por 14 a 21 días. Va a estar disponible como cápsula blanda y el contenido se puede disolver en un zumo ácido hasta una concentración no mayor de 0,4 miligramos. Entre las contraindicaciones vamos a tener que que este fármaco va a ser hipersensibilidad al fármaco, la administración de vacunas de virus vivos también está contraindicado. Entre las precauciones tenemos que es mutagénico, cancerígeno y embriotóxico. Entre los efectos secundarios tenemos que este fármaco puede causar diarrea, náuseas, vómitos, alopecia, ¿no? Ciertos tipos de neuropatía. Siguiente. Ahora hablamos del paclitaxel. Su mecanismo va a ser que se va a distribuir en todos los fluidos y tejidos corporales, ¿no? Excepto en el sistema nervioso central. El volumen de distribución se afecta por la dosis y también la duración de la infusión. Su dosis, tanto en el adulto, la dosis usual va a ser de 175 miligramos en infusión durante 3 horas por cada 3 semanas y por infusión continua en 24 horas. La vida media de eliminación terminal va a ser de 18 horas. Algunas reacciones adversas de este medicamento va a ser que puede causar leucocitopenia, anemia, hipersensibilidad, mialgia, despigmentación, decoloración de las uñas, fiebre, etcétera, ¿no? Este fármaco va a estar indicado para, por ejemplo, personas que tengan adenocarcinoma de mama, ovario, cáncer de pulmón, tumores de cabeza y cuello, cáncer de esófago. Y también se puede utilizar como tratamiento de segunda o tercera línea en tumores de células germinales y linfomas de no-Hodgkin. Siguiente. Ahora hablamos de la doxorubicina. Esta va a pertenecer a la familia antraciclina. Esta va a inhibir la síntesis de ADN y ARN y se va a intercalar, ¿no?, entre las bases en los puntos de desarrollamiento local de la doble hélice del ADN. Como su mecanismo de acción tenemos que en sí su mecanismo no es claro, pero se puede decir que la unión del ADN y la inhibición de la reparación del ADN resultan o dan, ¿no?, el bloqueo de la síntesis de este ADN y del ARN, ¿no? Su vida media va a ser alrededor de 20 a 48 horas. Y como efectos secundarios o algunas reacciones que puede tener,
se puede tener va a ser faringitis, herpes febril, candidiasis oral, herpes zóster, arritmia ventricular, hemorragias, shock, visión borrosa. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, chicas, por su presentación. Bueno, lo que ustedes tienen que conocer como estudiantes es básicamente, obviamente, cómo con estos fármacos van a actuar en las células neoplásicas, pero también cuáles van a ser los efectos secundarios de estas células neoplásicas, de estos tratamientos, perdón, contra las células neoplásicas. Entonces, los quimioterápicos nosotros los vamos a utilizar, como les comentaba, en distintas enfermedades hematológicas. Por ejemplo, de los quimioterápicos usados en leucemias agudas, ustedes tienen que tener presente la división más común de las leucemias agudas, ¿verdad? Que es leucemia aguda mieloide y leucemia aguda linfoide. Entonces, en la leucemia aguda mieloide, nosotros utilizamos la poliquimioterapia, pero el quimioterápico que no tiene que faltar en todos los esquemas es la citarabina. La citarabina es el quimioterápico en los cuales los blastos mieloides van a ser más sensibles y en ese caso va a favorecer su destrucción. Entonces, de la citarabina, nosotros que usamos en la leucemia mieloide aguda, ¿cuál es lo que nosotros más común tenemos como efecto secundario? Por ejemplo, la fiebre. Incluso hay un síndrome de citarabina en el cual el paciente puede presentar fiebre, presentar lesiones en piel, puede presentar en este caso hipotensión, o sea, pueden haber unos efectos inmediatos durante la infusión de esta. Entonces, la citarabina es uno de los medicamentos que también con cuidado tenemos que utilizar en estos pacientes con leucemia aguda mieloide, pero es uno de los que no debe faltar. Si nos vamos a leucemia aguda linfoide o leucemia linfoblástica, también como se llama, ahí son 4 quimioterápicos que no tienen que faltar. Uno no es considerado quimioterápico, pero ayuda a destruir en este caso las células o los blastos linfoides en una LLA, que son los corticoides. Entonces ustedes verán que en los esquemas de pacientes con leucemia linfoide aguda, o usamos prednisona o usamos dexametasona porque eso también favorece la destrucción de estos blastos linfoides. Además de estos corticoides, utilizamos metotrexato, que es también un medicamento, un antimetabolito, que es como que un antagonista en este caso, del metabolismo del ácido fólico y que nos permite justamente de la destrucción también de estas células tumorales. Mercaptopurina, que es un quimioterápico vía oral que lo utilizamos en estos pacientes. Y además la vincristina, que como ahí su compañera lo ha puesto, es un alcaloide de la vinca, que va en este caso a inhibir la formación de los microtúbulos de la célula tumoral, por lo tanto no va a formar su esqueleto adecuadamente. Entonces no se olviden corticoides, metotrexato, mercaptopurina y vincristina, en ese caso como fármacos para poder utilizar en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? Otro, por ejemplo, tenemos otro tipo de pacientes, por ejemplo, aquellos que tienen linfomas. Los linfomas, por ejemplo, también van a tener en este caso una estirpe linfoide, ¿verdad? Entonces, como tiene una estirpe linfoide, por ese motivo es que también los mismos fármacos, metotrexate, mercaptopurina, prednisona y vincristina, también van a ser utilizados en este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que tener estos fármacos bien conocidos por lo que van a ser utilizados. Ahora, de los quimioterápicos, también ustedes tienen que tener presente que todos los quimioterapios, o los quimioterápicos, perdón, no solo se administran vía intravenosa, también hay otras formas de administración de los quimioterápicos. Obviamente, no todos van a poder administrarse de la misma vía. Por ejemplo, una de las vías que de repente algunos de sus compañeros ya han podido ver en la práctica es la vía intratecal. O sea, yo puedo administrar quimioterápicos directamente al sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son esos? El metotrexato y la citarabina. Metotrexato y citarabina son los dos únicos que yo puedo administrar mediante esta vía. Si yo administro otros quimioterápicos que no tengan esta vía de administración, el paciente puede tener una muerte súbita por ello. Entonces, yo tengo que saber cuáles sí, cuáles no puedo administrar mediante otras vías. Por ejemplo, hay administración, por ejemplo, intratecal, hay administración intrapleural
intravítrea también, por ejemplo, cuando yo quiero administrar directamente a la retina o a la cámara vítrea, ¿no? Que es la parte anterior, en este caso de la retina, cuando hay infiltración de esta enfermedad por, por ejemplo, por leucemia. Entonces, los quimioterápicos también se pueden administrar mediante otras vías. El que es más usual que se pueda administrar mediante otras vías es el metotrexato. Entonces, metotrexato y citarabina vía intratecal. No se vayan a olvidar. Otros quimioterápicos no, porque pueden originar muerte súbita en el paciente. Entonces, ¿cuál es el efecto secundario más importante del metotrexato vía intratecal? Puede dar meningitis, va a dar inflamación de la meninges, va a dar cefalea, náuseas, vómitos, pero no va a ser infeccioso, sino va a ser por inflamación, ¿ya? Entonces, de eso es lo que tienen que recordar, chicos. Ahora, ¿cuál es un efecto muy frecuente y que eso usualmente es para todos los quimioterápicos? Las citopenias. Los pacientes usualmente tienen anemia, neutropenia, trombocitopenia post administración de quimioterápicos. Entonces, eso es lo que se puede dar en las etapas posteriores, ¿ya? Entonces, ese, chicos, es el resumen de lo que tienen que conocer de los quimioterápicos por el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta por parte de ustedes o de repente de sus compañeras que han expuesto. ¿Ninguna pregunta? Ya, chicos, entonces, gracias por su exposición a sus compañeras y ya nos vemos en el siguiente seminario. Hasta luego, chicos.